Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por asistir a esta reunión en donde vamos, este webinario, este seminario, en donde vamos a ver eh, qué es el mercado de divisas y cuáles son los elementos más principales, más importantes en este mercado. Yo creo que es la formación básica sobre todo para principiantes, para quienes quieren introducirse y conocer qué es lo que están haciendo en este mercado. Como sabéis, yo soy Miguel Ángel Rodríguez, he trabajado en el mundo profesional del trading y de las inversiones en los mercados financieros. He sido durante años el director de Banco Santander, de mercados de divisas y mercados de renta fija también, en la gestora. Y bueno, en este mundo, en el mundo institucional donde yo me he desenvuelto, la aproximación que se hace al mercado, al trading, a la inversión, es una aproximación básicamente fundamental, o sea, basadas en la economía, en datos económicos bueno, también apoyado en análisis técnico. Pero yo soy de la opinión y sostengo que para hacer un buen trading, para hacer trading sostenido y rentable de largo plazo, se necesita saber qué es lo que se está haciendo. No es lo mismo hacer trading en divisas que en bolsa, ¿no? En bolsa, bueno, pues la gente sabe lo que están comprando y vendiendo. En divisas exactamente igual. Yo voy a explicar aquí, bueno, un poco la introducción, la historia del mercado, cómo surgió este mercado, que es relativamente reciente en comparación con otros mercados que llevan mucho más tiempo, mercados financieros, y luego las características de cada una de las divisas, las principales, evidentemente, las que más se operan en el mercado, cuáles son sus características propias, muy necesario esto para conocer cómo funcionan y cómo se mueven, la implicación que tienen cada uno de sus bancos centrales en su divisa, que básicamente los bancos centrales son los que hacen, que realizan la política monetaria, que influyen directamente en la cotización de las divisas, y luego algunos conceptos que también hay que tener en cuenta, como pueden ser, bueno, que es un contado, que es un plazo y qué es una operación de plazo y qué es, por ejemplo, pues cómo se establece los tipos de cambio, ¿no?, en el mercado. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver. Aquí recordaros también que aparte de este seminario, buenas tardes, aparte de este seminario vamos hacemos habitualmente martes y jueves un seguimiento de mercado, podéis apuntaros por supuesto, para ver mercado en silla, cómo va moviéndose y cuáles son las ideas que vamos teniendo de trading. Y de y además de eso, bueno, pues tenemos mañana jueves precisamente aquí en Madrid, para los que estéis aquí, los que podáis estar aquí, mañana jueves en el Hotel Meliá Castilla a las 7 y media de la tarde tenemos una reunión para traders, os podéis todavía apuntar y vamos a hacer un seguimiento de mercado, a resolver preguntas que tengáis presencialmente. Ahí voy a estar yo y junto con el equipo de TMS y podéis asistir, ¿eh? O sea que eso, en cualquier caso, estáis, por supuesto, invitados. Solamente tenéis que apuntaros aquí. Un segundo. Buenas tardes. Me dice Pablo que no tiene vídeo. No se ve el vídeo. Me dice que tiene audio, pero no tiene vídeo. ¿Le pasa a todos lo mismo? ¿Eh? A ver, a ver. Un segundito. Aquí me dicen que tienen los dos. Yo tengo, Antonio, me dice, se ve bien, se ve bien. Ajá, bueno, pues entonces, Pablo, debe ser un problema tuyo, ¿eh? Porque me dicen que se ve bien, sí. Vale. Bueno, ahora, antes de comenzar y antes de seguir esto, voy a presentar a Matías, que es de TMS y os va a hacer una breve presentación del broker de TMS, que es el que patrocina estos webinarios y el que va a patrocinar mañana la charla y la reunión que vamos a estar, que espero que estemos, ¿eh? Ok, te paso, Matías, te paso la... Genial, muchas gracias, Miguel Ángel. Hola a todos.
Pues nada, una breve presentación simplemente de lo que somos, quiénes somos TMS Brokers. Llevamos más de 20 años en el mercado en Europa. Ahora hemos empezado muy fuerte en España. Llevamos desde 2017. Hemos creado hasta la cuenta en BBVA, que como sabéis, para un broker es bastante complicado esto. Somos una empresa financiera global, estamos regulados por la MiFID y por CNMV en España, que bueno, ahora que estáis empezando, aún a lo mejor os suena a magia esto, pero bueno, más adelante veréis que para un broker es muy importante pues el sitio donde estáis regulados, porque vuestro dinero está en juego y vuestro dinero tiene que estar protegido. En nuestra oferta podéis operar tanto con spreads fijos como con spreads flotantes. Para la gente que hace trading intradiario, pues los spreads flotantes van a ser bastante interesantes. En DAX podéis hacer operaciones a partir de 0,5 puntos y tanto en euro dólar, pues los precios son muy ajustados, no llegan a un pip en algunos casos. Para swing trading, si lo dejáis para más tiempo, en índices no tenemos swap, lo que quiere decir que, por ejemplo, abrimos DAX para un mes y sin swap durante los días no se acumula ninguna cantidad. El spread es un poquito más elevado fijo, pero es igual. La oferta es muy competitiva lo que vais a ver en los demás eh, en los demás sitios. Vale, en la misma oferta del trading, pues os ofrecemos pues lo que os dije, los índices sin swap por XTP y TMS non-stop. TMS non-stop es nuestra plataforma donde podéis seguir las noticias diarias también de Miguel Ángel Rodríguez, que nos deja una noticia por la mañana de cómo ve el mercado. ¿Me escucháis bien? A ver si podría subir. ¿Ahora? Pues voy a gritar un poco más porque la verdad estoy intentando subir el micro, pero no me permite de ninguna manera. Voy a gritar más, es rápido, simplemente. En nuestra página web podréis ver historial del spread. El historial del spread va a ser importante para vosotros en cuanto estéis ya operando. Y también hemos introducido Bitcoin. Bitcoin lo hemos introducido a partir de hace 2 semanas. Hemos pues dado un apalancamiento un poquito más reducido, a lo mejor a lo que dan otros brokers, pero por miedo de que, como es tan volátil, que la gente que esté empezando, pues que pueda perder unas cantidades mayores. Si no, pues dependiendo de vuestro feedback a lo largo de estos meses, vamos a estar incrementando el apalancamiento y una inversión mínima hay ahora mismo de un mini lote. No obstante, estamos intentando cambiarlo a un micro lote, ¿vale? Para que con unas cuentas un poquito más bajas también se pueda operar en Bitcoin. Bonos de primer ingreso, esto por teléfono siempre podéis hablar con nosotros. Tenemos, si es de 100 euros, damos 50 euros extra, son 500, 100 euros extra, son 1.200 euros extra. Hay que mover un pequeño lotaje, pero bueno, son unos bonos pues para que comencéis y para que os sintáis cómodos. En el pack de trader, después de cada llamada, os podemos mandar pues acceso a todos los seminarios, como los tenemos martes, miércoles y jueves, durante un mes con Miguel Ángel Rodríguez. Y también, bueno, invitación, como sabéis, a seminarios que vamos a tener presenciales en principio en Madrid y más adelante por toda España seguramente, pues depende de la expansión que tengamos, ¿no? Tenemos una oferta de duplicar las ganancias hasta 300 euros. Si hay un depósito de 1.000 euros, si entráis en esta promoción y hacéis en el periodo de 30 días hacéis un profit, unas ganancias de hasta 300 euros, os duplicamos esos 300 euros. Esto también por teléfono con nosotros o por email. Si me mandáis un email, me pongo en contacto y lo podemos comentar. Hemos entrado muy fuerte ahora con esta oferta que es de operar sin riesgo. Entonces, para nuevas cuentas, que los que no tenéis cuenta con nosotros todavía, hay un depósito mínimo de 1.000 euros
pero durante los 30 días a partir del depósito estáis operando sin riesgo. Quiere decir, a los 30 días, si hoy es día 22, a los 22 de diciembre, a las 00 horas, si estáis en negativo, no sé, menos 200, menos 500 o incluso los menos 1000, se van a reintegrar todo el monto a vuestra cuenta, ¿vale? Y a partir de ahí seguís con vuestro trading o decís, esto no ha sido experiencia para mí, saco dinero, me voy. Pero ya te digo, en principio es simplemente operar sin riesgo durante un mes. Más adelante, o sea, y todas las ganancias que hagáis con los 1000 euros sí que podéis retirarlos sin ningún problema, como un trading normal, ¿vale? Y por lo último, reunión de mercado con Miguel Ángel Rodríguez va a ser mañana en el Meliá Castilla, en la calle Capitán Haya 43. Está al lado de Plaza de Castilla, empieza a las 7 de la tarde y estáis invitados todos. En la página web os podéis inscribir. De todas maneras, si tenéis algún problema con la inscripción, simplemente podéis llegar, podéis llevar vuestros amigos. Vamos a hablar pues, un poquito sobre el mercado, sobre la visión de Miguel Ángel y también pues intercambiar las ideas con otros traders. Más adelante también, el día 13, vamos a tener otro seminario en Madrid. Os voy avisando de todo. Y nada, si tenéis algunas preguntas, yo os dejo con Miguel Ángel y si no, pues hablamos por chat mientras tanto, ¿vale? Miguel Ángel, ya te puedo dejar paso. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos nosotros. A ver, me dice aquí Antonio que cuánto dura el webinar. ¿A cuál te refieres? ¿A este o al de mañana? A este, ¿no? Webinar es este. Vamos a estar aquí hasta las 8, aproximadamente hasta las 8:30, 8:20, 8:25 hemos terminado. ¿eh? Vale. Bueno, se oye bien por lo que veo y se ve bien. Entonces vamos a empezar rápidamente con nuestra presentación. Un segundo. Aquí está. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar aquí. Aquí estamos. Se ve esto, ¿verdad? Quería comprobar si se veía. Vamos a ver que no quiero empezar sin se ve, ¿ve? Sí, ok. Vamos a ello, reproducir el principio. Vamos. Bueno, primero vamos a hacer un repaso a la historia de este mercado, que es una historia muy interesante, la historia del mercado más grande del mundo. Sabéis que el mercado de divisas es donde más volumen se opera de todos los mercados financieros. Vamos a ver, es un mercado relativamente reciente y sus orígenes nos vienen desde el año 1900, que aquí todavía no existía el mercado, en el año 1944, el dólar, después de la justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos convoca una reunión que es en Bretton Woods, en un lugar de Estados Unidos, y ahí se establecen una serie de acuerdos por el cual el dólar se convierte en la moneda de intercambio internacional. Previamente a esto, o sea, en los años 30, en los años 20, no era tanto el dólar la moneda de intercambio internacional, aunque ya iba siendo después de la Primera Guerra Mundial, sino más bien era la libra, que todavía quedaba restos de su antiguo imperio, y la libra es una divisa que se utilizaba mucho más para comercio internacional, quizás más que el dólar, ¿no? A partir de este año, del 1944, es el dólar quien se erige como divisa de reserva y moneda de cambio internacional. Aquí se crean una serie de organismos internacionales que regulen el comercio y la financiación internacional y se establece la convertibilidad del dólar americano en oro. Se establecen unos tipos de cambio fijo entre las divisas, ¿no? Entonces, aquí en Bretton Woods
se crea el Fondo Monetario Internacional y se crea también la Asociación Internacional de Libre Comercio y se establece que el dólar americano es convertible en oro. Esto quiere decir que el Banco Central, o sea, técnicamente lo que quiere decir es que el Banco Central solamente puede emitir la divisa, o sea, puede emitir moneda, siempre y cuando tenga respaldo en reservas de oro. O sea, no puede emitir indefinidamente como estamos viendo y como está ocurriendo hoy en día, en momento en lo que el dinero la establece simplemente los parámetros que el Banco Central establezca con lo que hace ahora mismo el Banco Central Europeo, por ejemplo, o lo que ha hecho la Reserva Federal Americana, que es el dinero con el quantitative easing. Ellos simplemente establecen la cantidad de dinero que te va a haber circulando y con ese, sin ningún tipo de respaldo o de contrapeso, como es el oro en este caso, lo pueden llegar a emitir. Miedo da esto es que puedan provocar una hiperinflación, que de hecho no ha ocurrido en estos últimos años. Han tenido razón los bancos centrales en eso, en estimular la economía emitiendo más cantidad de dinero y sin embargo no ha sido inflacionista. No tiene por qué tener un respaldo. Al final, pensad que el respaldo que tiene una divisa, que el respaldo que tiene una moneda es el propio Estado, es el país que está detrás. ¿Por qué Estados Unidos y por qué el dólar es la moneda de intercambio internacional? Bueno, pues es el país más poderoso del mundo y el país con más fuerza, tanto económica como militar, en todo el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que esté respaldado por el Estado americano ya es una garantía, ¿eh? Así es como funciona, ¿no? Por eso, bueno, el tema de las criptomonedas tan debatido hoy en día, ¿no? Se debate precisamente por eso, qué respaldo tiene detrás una criptomoneda. ¿Es un Estado? Un Estado sabemos lo que es, ¿no? Y sabemos cómo funciona. Puede fallar, evidentemente, pero bueno, pues para que Estados Unidos falle como, eh, como el país más importante del mundo, todavía queda mucho, ¿no? Sin embargo, una criptomoneda se basa en una serie de cálculos, perdón, una serie de cálculos y de parámetros que son parámetros de tipo... Un momentito, por favor. Perdonadme, que son parámetros de tipo de los blockchains, y que son parámetros de tipo informático, ¿no? Entonces, aquí hay todavía mucha historia que ver en las criptomonedas. Yo soy un poco escéptico en ello, ¿eh? Hay gente que le gusta hacer trading y le gusta, de hecho, bueno, tiene solamente una dirección, que es alcista, y pues, desde mi punto de vista puede ser una burbuja, ¿eh? Con el tiempo ya hablaremos si vamos a otro tipo de seminarios, que ahora no es el momento, hablar de esta historia, ¿no? Entonces, aquí se establecen los tipos de cambio fijos entre las... el dólar toda divisa es convertible en dólar a un tipo de cambio fijo con una pequeña fluctuación de un 2%, ¿no? Después, esto duró hasta el año 1971. El 15 de agosto de 71, el presidente Nixon abandona la convertibilidad en oro del dólar USA. Los tipos de cambio se mantienen fijos durante un tiempo con una posibilidad de fluctuación del 2,25%. Esto al final se mantiene durante un poco tiempo, pero eso resulta impracticable y el precio del oro se dispara. 215 dólares por onza, estaba mucho más bajo. El déficit comercial americano siguió creciendo y no funcionó de esta manera. Por lo tanto, el mercado tal y como conocemos empieza en marzo de 1973, 2 años después, que precisamente por haber fallado, por no haber funcionado este tipo de medidas, se establece la libre flotación de las divisas. Y aquí es donde nace realmente el mercado de divisas moderno, que es un mercado de tipo de cambios libres, en donde no hay un tipo de cambio fijo, precisamente por eso existe el mercado. Si hubiese un tipo de cambio fijo no tendría sentido un mercado cuyo objetivo es establecer el precio de las monedas con respecto a otras, o sea, los tipos de cambio, ¿no? Y a partir de este año, bueno, fueron divisas de países más desarrollados las que se comportaron de esta manera
habían en aquellos tiempos todavía, como existen hoy en día, divisas en las que no eran de libre fluctuación, como puede ser hoy en día el yuan chino, o era la peseta, por ejemplo. La peseta en aquellos tiempos no era una divisa convertible, los tipos de cambio los fijaba el Banco Central, el Banco de España, y bueno, había limitaciones para poder comprar y vender divisas con pesetas, ¿no? Bueno, pues es aquí donde empieza, ¿no?, el mercado de divisas tal y como lo conocemos actualmente. Desde entonces han habido varios hitos, varios eventos o varios acontecimientos que han marcado el mercado de divisas. En el año 1985, yo empecé a trabajar en esto un poco más tarde, muy poco, 2 años más tarde, pues en el 22 de septiembre del año 1985, después de un ya largo periodo de funcionamiento del mercado de divisas, o sea, casi 14, 13 años, ¿no? 12 años dice aquí de libre mercado, el dólar había alcanzado máximos históricos. En ese momento de libre fluctuación, en un primer momento se compró el dólar en medio, el dólar quiere decir el oro, pero posteriormente fue el dólar la divisa que de por sí era demandada en el mercado. Y ese dólar fuerte, que se mantuvo durante bastante tiempo, desequilibró las balanzas comerciales y por cuenta corriente de Estados Unidos, ¿no? A eso hay que añadirle lo que ocurrió en los años 70, un conflicto de Oriente Medio con subida del precio del petróleo y pues una situación económica que se llamó estanflación, que era poco crecimiento y además inflación derivada de la subida de los precios del petróleo. Entonces Estados Unidos se encuentra en una situación difícil. Al final es Estados Unidos, como podéis observar, quienes manejan pues toda la situación y quienes convocan reuniones de un lado y de otro para poder, bueno, para situar al mercado y a su divisa donde ellos quieren, ¿no? Y Estados Unidos entonces convoca a los países más importantes desarrollados de aquella época, que son Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, y lo convocan en el acuerdo del Hotel Plaza de Nueva York, enfrente de Hyde Park, ¿no? Y para realizar una serie de cambios concertados de política monetaria, además de intervenir en su mercado de divisas. Estados Unidos se compromete a reducir su déficit presupuestario, o sea, su gasto interno, y a bajar sus tipos de interés, y el resto de los países suben los tipos de interés. Vamos a ver más adelante que y precisamente el seminario de la SENE va a versar sobre este tema, cómo los tipos de interés establecidos por los bancos centrales tienen una influencia directa sobre la cotización de una divisa, directa y alta. Quiere decir que a tipos de interés más altos de una divisa que tenga el respaldo como son estos, la divisa sube de valor. ¿Por qué? Porque los fondos o los inversores, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, suelen comprar activos denominados en una divisa fuerte que les renten una cantidad más alta que otra. Entonces, una subida de tipo de interés en países como los que os estoy nombrando, que son Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, y una bajada de tipos en Estados Unidos, ¿qué es la consecuencia? Pues la consecuencia es clarísima, es una caída del dólar con respecto a todas las demás divisas. O sea, bajadas de tipo de interés del dólar, subidas del resto, el dólar pierde valor. De hecho, si veis aquí donde os señalo, en esta parte es 85, que es donde el año en el que se celebró el acuerdo del Hotel Plaza, y desde entonces lo que veis aquí es el gráfico del índice del dólar. El índice del dólar es un índice calculado, creado con los tipos de cambio ponderados en cuanto al comercio de Estados Unidos con los países, ponderados en ese sentido de los principales países con el que Estados Unidos mantiene relación comercial, ¿no? Hoy en día en este índice ponderado el E% de ponderación en este índice, ¿no? Anteriormente pues tenemos aquí el mar japonés, la libra esterlina, franco suizo, todo esto, ¿no? Entonces, desde entonces, aquí vemos cómo subió
el precio del dólar y aquí se convoca precisamente por esta subida que no beneficiaba en nada a Estados Unidos desde el punto de vista de balanzas de cuenta corriente o balanzas comerciales. Estados Unidos convoca esta reunión y el dólar se derrumba, literalmente. Se cae con tanta fuerza que se mantiene con un pequeño repunte que vemos aquí, que fue a final de los 90, principios del 2000, que fue con la crisis, ahora lo vamos a ver, creo que tenemos aquí algo, no creo que esté aquí, bueno, la crisis asiática, con caída de las monedas asiáticas, caída del yen, que esto funcionó a favor del dólar USA, y luego otra caída. En realidad, en la actualidad estamos en los niveles casi mínimos, ¿no?, del dólar en su cotización en toda su historia. En toda su historia. Es curioso, ¿no? Normalmente se considera el dólar una divisa que siempre se revaloriza, es una idea que está generalizada y no es así. El dólar se ha debilitado casi siempre a favor de Estados Unidos. A favor de Estados Unidos, porque es algo que le beneficia, son más competitivos y además se pueden endeudar en su propia divisa, están emitiendo deuda continuamente y con tipos de interés más bajos, o sea, le cuesta más barata esa deuda y con un dólar más débil, ¿no? Como veis aquí, pues esto es, este gráfico, mirarlo bien, porque es muy interesante. Aquí vemos cómo igualmente la evolución del tipo de cambio del dólar con respecto a, bueno, aquí es el azul es el marco, el rojo, este granate es el franco francés y el yen, ¿no? El yen que en morado y la libra. Veis cómo desde el acuerdo del Hotel Plaza, pues fue toda una caída, ¿no? Y esto es el dólar marco y el dólar yen. Dólar marco alemán que está en esta, que es más clarita, gris, y el dólar yen. El dólar yen fue el que más sufrió. Aquí el dólar yen se cotizaba en aquel entonces a niveles alrededor de 260, 270, un dólar igual 260, 270 yenes, hasta los niveles mínimos que hemos visto ahora recientemente. Aquí no está actualizado, no está actualizado, esto se quedó aquí. Y los mínimos, y ahora estamos en la zona de 112, hoy ha roto por abajo, ¿no? O sea, estamos en la parte más baja prácticamente de toda su historia. Sin embargo, sabéis que Estados Unidos siempre, bueno, ha criticado, ahora no, ha criticado siempre a Japón por manipular, entre comillas, su divisa y por mantener una divisa débil, es todo lo contrario, ¿no? Este es el dólar yen, que lo veis aquí, cómo se hundió. Este es antiguo, ¿no? 116,89, estamos a 103. Bueno, otro de los eventos importantes en la historia de la divisa, el nacimiento del euro. Previamente no está aquí, pero os quiero también enseñar, no está el gráfico, os quiero también hablar de cómo la libra salió del sistema monetario europeo y cómo Soros la sacó en el año 90-91. El idea fue que por criterios de convergencia tenían que mantener una banda de fluctuación a las divisas europeas, más adelante la peseta también, de un 6% arriba o abajo con respecto al marco alemán. Entonces, con la reunificación alemana, el marco alemán, hubo en Alemania un proceso ligeramente inflacionista y subieron los tipos de interés. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el marco se fortalece con esta subida de tipo de interés. Al fortalecerse el marco se debilita el resto de las divisas, sin embargo, el Reino Unido no quiso aceptar esa devaluación respecto al marco y mantuvo el tipo de cambio medio que se había fijado previamente sin tocar sus tipos de interés. No podían subir tipos de interés porque la economía no estaba bien. Entonces, en esa situación de desequilibrio, en que la intentaron mantener forzadamente, bueno, pues un fondo de inversión famoso, el de Soros, se apostó en contra de la libra, hasta que al final tuvieron que reconocer por parte del gobierno británico de que no estaban en lo cierto y dejaron caer la libra. La libra cayó en un día un 15%, eso es mucho,
y decidieron desde ese momento estar fuera del sistema monetario europeo. Por tanto, por eso mantuvieron su divisa. Ahora están saliéndose de la Unión Europea, nada más y nada menos. O sea que el precedente es muy largo, es ya de más de 25 años, ¿no? Ese lo viví yo cuando yo estaba trabajando en Frankfurt y estuvimos con ese momento, ¿no? Luego, a final del siglo pasado, en el 99, se crea el euro, que quizás es uno de los eventos más importantes en el mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo será la creación de una nueva divisa, ¿no? Por parte de un bloque, no es un país, sino un bloque de países. Entre los países se establecen una serie de criterios, que son los criterios de convergencia. Su déficit presupuestario no podría ser superior al 3% del PIB. Eso no lo ha cumplido ningún país, ninguno de ellos. La deuda fiscal no superior al 60% del PIB, esto tampoco. España sí lo iba cumpliendo hasta hace poco y se fue. El tipo de cambio dentro de una banda, sin realineaciones durante los 2 años previos, que es lo que os hablaba yo, de la banda esta de fluctuación de la libra, que se salió por esta razón. La inflación que no supere un 1,5, no tenía que superar el 1,5% de la media de los 3 países con inflación inferior. Es un criterio de convergencia, básicamente. Y la rentabilidad de los bonos a largo plazo, 10 años, no podrían superar en un 2% la media de los 3 países con menor tipo de interés, no con menor inflación. Aquí está mal. ¿Cuántos se cumplen ahora? Pues ninguno. Ninguno. Eso se ha ido, bueno, era muy forzado, ¿no? En países con tan diferente estructura económica como podía ser en aquellos tiempos España o Alemania, ¿no? O, bueno, Portugal y Francia, ¿no? Y el euro nació por esa razón, nació con desconfianza, ¿no? Lo que os decía antes, la falta de correlación entre la economía de los países hicieron que el euro cayese con fuerza al principio. También poca eficacia, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo en aquellos tiempos, cuya política de comunicación no fue buena, causó algún tipo de desconcierto. En aquel tiempo Duisenberg era el gobernador del Banco Central holandés, y eso hizo que el euro empezara cayendo fuerte un 15%. Más adelante tuvieron que recurrir a las intervenciones concertadas, es decir, que los bancos centrales de todos los países que componían el euro y más, porque estaba Japón y estaba Estados Unidos, tuvieron que entrar al mercado comprando euros para evitar que siguiera cayéndose, y ahí se mantuvo durante un tiempo. Y luego más adelante la diversificación de reservas por parte de los bancos centrales asiáticos, chinos básicamente, fue la que hizo que subiera. Aquí lo veis en un gráfico, se crea el euro aquí, y lo primero que hace es hundirse, caerse. Aquí y aquí son los niveles de intervención, pues en 2001, final del 2000, principio del 2001. Aquí entraron, recuerdo perfectamente cómo los bancos centrales anuncian su intervención y suben, lo mantienen hasta que pueden soportarlo, y aguanta el mercado, y más adelante empieza ya a recuperar. Y en esta recuperación entra China, que ha sido uno de los principales actores en el mercado de divisas durante este tiempo, y en su política de diversificación de sus reservas. Es decir, ellos tienen inmensas reservas en aquellos tiempos, básicamente en dólares, y parte de ellas van convirtiéndola en otras divisas, entre ellas euro. Por lo tanto, tienen que entrar al mercado comprando euro contra dólar, euro contra dólar o otra divisa contra dólar. Pero en esta compra masiva, porque eran importes muy grandes, lo que hace es empujan al euro y lo suben. Bueno, estuvo por encima de unos 60, niveles de sobrevaloración, evidentemente, que luego se recuperó o se cayó esta sobrevaloración y volvió a niveles más normales por la crisis económica, ¿no? Y esta es la historia del euro, básicamente, que es una historia al principio, no de fracaso, pero sí mucha incertidumbre, al principio, una intervención concertada con mucho éxito, y luego ya el reconocimiento por parte de bancos centrales tan importantes como el de China, que le da ya la solidez que hoy en día tiene, ¿no? Bueno, esta es básicamente la historia del mercado. Aparte de eso, el mercado ha ido cambiando mucho del mercado, sobre todo por los medios que se utilizan, los medios electrónicos hoy en día. Gracias a ellos y a los brokers como TMS, ¿no? Podéis vosotros estar participando en este mercado. Antes, hace los años 90, era algo
exclusivamente para institucionales y para profesionales, ¿no? Hoy en día, pues cualquiera puede, como vosotros, podéis entrar dentro del mercado y podéis invertir y podéis conocer el mercado muy de cerca, ¿no? Y para todo eso, en mi opinión y en la de muchos expertos, es importante que conozcáis las características de qué es lo que estáis haciendo, sobre qué activos estáis operando. Entonces vamos a hacer una somera descripción de cada uno de los perfiles de las divisas principales, ¿no? El dólar USA, que lo conocéis todo, que es la divisa de la primera potencia económica mundial, PIB de 15 billones de dólares, billones americanos, ¿eh? El mayor socio comercial de la mayoría de los países y, bueno, el 90% o más del 90% de las operaciones de divisa, de Forex, FX, Foreign Exchange, tienen al dólar como una de las monedas. Pues tiene las relaciones más importantes o con los países limítrofes, Canadá y México, tanto un lado como otro de importación y de exportación, famoso acuerdo NAFTA, ¿no? Que el señor Trump está poniendo tan en entredicho, pero que al final va a seguir manteniéndolo, ni va a hacer, ni va a construir el muro, ni va a deshacer el NAFTA, bueno, ni muchas otras cosas, ni la reforma fiscal esta, que no sé si la estáis siguiendo, de bajada de impuestos va a tener tanto éxito. Eso ya comentaremos en el día a día, tiene mucha influencia en la cotización del dólar y lo vemos en los seminarios, en los webinarios que hacemos a diario de seguimiento concreto del mercado, ¿no? Y luego, evidentemente, Reino Unido, Europa y Japón, ¿no? La Reserva Federal, o sea, todas las divisas tienen, todos los países tienen un banco central que es el emisor de su divisa. El emisor de su divisa y quien establece la política monetaria, la política de tipo de cambio. Esto es muy importante porque esa política de tipo de interés, no de tipo de cambio. La política de tipo de interés es uno de los principales determinantes del valor del precio de una divisa. A tipos de interés más altos, divisa más fuerte y al contrario. Tienen que regularlo, evidentemente, porque los tipos de interés altos son restrictivos en la economía y los tipos de interés bajos son son estimulantes para la economía. Entonces, tienen que hacer una política contracíclica, ¿no? Para poder estimular cuando lo necesite y frenar cuando haga falta, ¿no? Que es lo que hemos visto anteriormente, lo contrario, que era estimular, ¿no? Y ahora están quitando esos estímulos porque la economía ya va funcionando por sí sola. Bueno, entonces, conocer cómo funcionan estos bancos centrales es fundamental, conocerlos bien y saber cuál es su política monetaria, saber cuáles van a ser sus decisiones, seguir las noticias. Esto lo hacemos, ya os digo, en los seminarios que hacemos en TMS, yo personalmente voy a estar dándos esa información, que muchas veces hay que saber encontrarla también. Hoy en día, afortunadamente, la información es mucho más amplia de la que había antes, pero aún así hay que saber distinguir qué es lo importante y lo no importante y con ello tener una idea de qué puede pasar, ¿no? De qué va a pasar con la divisa. Entonces, la Reserva Federal, que llaman la FED en el mercado, es la autoridad de la política monetaria que se lleva a cabo a través del FOMC, el Federal Open Market Committee, y la Reserva Federal es un banco central independiente del gobierno. Normalmente casi todos los bancos centrales, por no decir que todos, su política monetaria no está establecida por el Ministerio de Economía. En Japón hay ciertas diferencias que ahora os contaré, pero aquí las subidas o tipos de interés no la establecen los políticos, sino los banqueros centrales. Tienen un mandato los bancos centrales y en el caso de la Reserva Federal el mandato es doble, que este es único y común en todos los bancos centrales, la estabilidad de precio. O sea, ellos controlan de que no haya una inflación desatada, o sea, muy alta, y al contrario, como hemos visto estos años pasados, en que tampoco haya una deflación. O sea, una deflación es una caída persistente hasta niveles negativos de los niveles de precio. Eso es tan malo como la inflación. La deflación lo que hace es retrasar las intenciones de compra de los consumidores porque mañana va a valer más barato que hoy y por tanto va a frenar muchísimo la economía y va a tener un efecto negativo sobre los beneficios empresariales, o sea, es casi tan malo o peor, ¿no?, que la inflación. Y eso se combate con políticas monetarias expansivas, dando más dinero en el mercado, que es lo que se ha hecho y se ha evitado la deflación realmente, ¿no?
Bueno, pues esta estabilidad de precio es lo que casi todos los bancos centrales tienen este mandato y la Reserva Federal, al igual que los demás, junto con la del crecimiento económico. O sea, la Reserva Federal también habla de que sus decisiones de banquero central también miran los datos de empleo, por ejemplo, ¿no? Hemos estado durante mucho tiempo viendo como el objetivo de empleo de Estados Unidos, que era alrededor del 4% del desempleo, que es donde está ahora, ha sido objetivo del Banco Central y tenía una política de estímulo para que esto se consiguiera. El Banco Central Europeo no, ahora lo veremos. Los instrumentos que utiliza son operaciones de mercado abierto, que son las compras de renta fija y las intervenciones, alguna vez en el mercado de divisa, y el establecimiento de los tipos de interés. Sube o baja el tipo de interés, ¿no? Según ellos estimen oportuno. Vamos a ver. Bueno, correlaciones del dólar. Muy básicamente os digo que lo que os decía anteriormente, uno de ellos es el tipo de interés. Existe una correlación muy alta del tipo de cambio del dólar y el tipo de interés, sobre todo por el enorme déficit que Estados Unidos tiene por cuenta corriente, que hace que los tipos de interés de su deuda pública tengan una alta correlación. Esto quiere decir que al tener una deuda tan abultada de un país que solvente, en principio, los fondos de inversión, los fondos de pensiones de otros países, sobre todo Japón, compran o invierten en esta deuda y a tipos de interés más alto invertirán más, evidentemente, porque tienen más rentabilidad. Eso quiere decir que al comprar más comprarán dólares y el dólar subirá. Esa más o menos es la correlación que existe con los tipos de interés en el caso del euro, perdón, del dólar y casi toda la divisa, incluida el euro, quería decir. Y la correlación es directa, o sea, subida de tipo corresponden con alzas en el tipo de cambio y al contrario. Y lo que os decía anteriormente, que las mayores rentabilidades suelen atraer mayores flujos de inversores desde el exterior. Aquí cuando se hizo esta presentación estábamos en la época de quantitative easing, o sea, de tipos de interés bajo y la debilidad del dólar que vimos en aquellos tiempos se debe precisamente al programa de compra de deuda, ¿no? Aquí, por ejemplo, mirar, esto es gráficamente, podéis ver la rentabilidad del bono 2 años. Un inciso aquí solamente, que esto es, normalmente ha tenido una correlación muy alta con la rentabilidad de los bonos de corto plazo, el 2 años corto plazo. Sin embargo, esto se ha cambiado ahora a los bonos a más largo plazo, el bono de 10 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener una época donde los tipos de cambio no van a modificarse durante bastante tiempo y sin embargo, y por ello el corto plazo no tiene mucho sentido. El largo plazo es una previsión de lo que va a ocurrir y esta es la que está moviendo el mercado ahora. Pero normalmente el corto plazo es el que ha movido y mueve el mercado. De hecho, veis aquí como esta caída, esto fue en el 2011, pero vamos, igualmente si tuviésemos ahora de 2016 o 2017 sería igual, esta caída de la rentabilidad de los bonos, de los tipos de interés que se pagan por esos bonos, tienen una influencia directa en la misma época, es la cotización del dólar. Este es el caso del índice del dólar. Lo veis aquí. Esto es muy importante porque si, a la hora de tomar decisiones de trading, si tenemos en cuenta estos análisis que podemos verlo fácilmente, ya lo mostraré en las reuniones que tengamos, te van a dar una idea muy, muy clara de cuál es el flujo que hay, o sea, el sentimiento de mercado que hay en ese momento. No es no es todo mirar un gráfico y ver si hay un soporte o una resistencia, que también hay que mirarlo para poder entrar bien, pero hay que mirar también cuál es la tendencia en el mercado y cuál es el movimiento que los grandes fondos y las manos fuertes del mercado van a tener. Si tú vas siempre a favor de tendencias, si vas siempre a favor o conoces o intuyes o sabes cuál es el movimiento de las manos fuertes, vas a tener a incrementar en mucho las posibilidades de ganar dinero haciendo trading, ¿no? Otra de las correlaciones que tiene el dólar es con el oro dólar, el oro cotizado en dólar, evidentemente es una correlación inversa. Si sube el oro, cae el dólar y al contrario, ¿no? Precisamente por eso, pues es un activo denominado en dólares que sirve como refugio en épocas de tensiones geopolíticas. No tanto esto, que lo es,
como cuando ocurre una cosa de estas, el oro físico sí que se desinvierte en activos financieros denominados en dólares y compra. Pero también, sobre todo, esta segunda parte yo creo que es más importante, el oro se utiliza como protección contra la inflación. O sea, la inflación lo que hace, las subidas de precio es depreciar el valor, el poder adquisitivo de una divisa. Si los precios de los artículos cada vez son más altos, una unidad de la divisa que sea, en este caso el dólar, tiene menos valor porque tiene menos poder adquisitivo, eso es evidente, ¿no? Entonces, eso se compensa con el oro. El oro, con la inflación, sube y el valor del oro se mantiene, el poder adquisitivo de tu inversión se mantiene y muchas veces se revaloriza con rentabilidad positiva en momentos de inflación. Por eso hemos hecho otro seminario, otro webinario del oro recientemente y después de la última caída, que eso ya lo veremos si queréis también en otro webinario, después de la caída importantísima que se produjo desde el 2012 hasta ahora, porque había expectativas deflacionistas, o sea, todo lo contrario, después de esa caída, ahora volvemos otra vez a ver demanda de oro. ¿Por qué? Porque la economía empieza a resurgir y existe la posibilidad, y en algunas zonas económicas, en algunos países ya es una realidad, los precios están subiendo, ¿eh? Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Aquí veis cómo la cotización del oro, ¿eh?, es inversa, como os digo, es subida, 2011, aquí empezamos, aquí y aquí, subida del oro y caída de esto. Es otro elemento más que podemos tener como referencia, ¿eh? Como referencia, si tenemos una noticia, alguna buena señal en oro, ¿eh?, que las tenemos, de hecho, pues puede ser premonitorio, ¿no?, de un movimiento de dólar contra euro, contra yen o contra otra divisa, ¿no? Es otro elemento de análisis a tener en cuenta. Repito que no son tan difíciles de analizar este tipo de cosas, ni tampoco son tan complicados de encontrar en el mercado este tipo de información, ¿eh? Es algo que yo os iré enseñando si queréis venir a los seminarios y os va a servir muchísimo para, ya os digo, para poder tener un trading más consistente, ¿no? Y estas son las publicaciones económicas, la economía. Bueno, hay que mirar los datos económicos. El dólar es la divisa más importante y los datos que se publican en la economía, sobre la economía estadounidense, son los que mueven el mercado realmente, poco más, ¿eh? Y bueno, los datos, lo más importante, he puesto aquí algunos. Este es el dato de empleo, que son todos los primeros viernes de cada mes. Creación de empleo no agrícola, se llama Non-Farm Payroll. El índice de gerentes de compra, que es el ISM, el IPC, el CPI en inglés. Índices de precio a la producción, esto es un dato de inflación. La producción industrial, que es un dato de crecimiento. La utilización de la capacidad productiva es un porcentaje que te mide cómo de congestionada, digamos, está la economía o no, o qué capacidad, qué potencial tiene todavía. Las ventas minoristas, que es un dato que tiene que ver con la demanda doméstica, los retail sales, muy importante, el PIB, por supuesto, Producto Interior Bruto, y diferentes índices de confianza, que ahora se ha publicado recientemente uno en Estados Unidos bastante fuerte, ¿no? Estos datos pues te dan una idea de cómo va la economía y sobre ello pues puedes establecer cuál va a ser la política monetaria, que al final es lo que nos interesa, ¿eh? Cómo el Banco Central va a subir o no va a subir tipo de interés, va a hacer esto, ¿por qué? Porque estos datos son de una manera o de otra y se pueden analizar, pues los propios banqueros centrales te van dando la pista de lo que va a ser, ¿eh? Entonces, ya os digo que son muy interesantes y ya os digo que es un análisis que se puede hacer en el día a día y podemos ir viéndolo con toda actividad. El euro, nuestra divisa de la Unión Monetaria Europea, es la segunda potencia económica del mundo, ¿eh? La economía es una economía orientada al comercio como a la inversión, al capital. No existe desequilibrio, al contrario que en Estados Unidos, la balanza comercial o la balanza por cuenta corriente es muy, muy equilibrada. Sector servicio y es bastante importante y las manufacturas, aunque ahora vuelven, han ido desplazándose hasta otras regiones, ¿no? Los partners comerciales son Estados Unidos, Japón, Suiza, China, Rusia. Bueno, básicamente Estados Unidos es el número uno y Japón, China ya creo que está en el segundo lugar, ¿eh? El Banco Central Europeo de Draghi. Este es un banco
que bueno, ha demostrado con el tiempo, empezó muy débil, pero con el tiempo ha demostrado tener pues bastante consistencia, sobre todo en los últimos presidentes, con Trichet y Draghi, sobre todo Draghi está haciéndolo bastante bien desde mi punto de vista, ¿eh? Su mandato exclusivamente es de control de estabilidad de precio, aunque poco a poco ha ido asumiendo otras funciones de manera no expresa, pero sí tácita, y su política monetaria ha sido una política dedicada y enfocada en el crecimiento económico, ¿no? Existe un indicador que es el IPCA, que es el índice de precio del consumo armonizado, y que es una referencia que tiene un objetivo, es mantenerlo ligeramente por debajo del 2%. Así se define, ¿eh? Y entonces, bueno, la media, bueno, está un poquito ahora por encima, por eso empiezan a retirar los estímulos, por eso van a subir los tipos de interés a largo en la zona euro, y por eso el euro subirá, ¿eh? Ya os queréis que veamos más en concreto eso, ya os digo, venir a los seminarios y explicaremos cuál es mi teoría y por qué va a seguir subiendo el euro, ¿no? El Banco Central interviene en el mercado, ofrece liquidez, igual que todos los demás, y tiene dos tipos de interés de referencia, que es el repo, que es el que cambia, sube y baja en sus reuniones, y el de descuento, que es el mínimo, es el suelo, y es lo que paga por exceso de liquidez. Ese está todavía en negativo, ¿eh? O sea, no paga, sino cobra, ¿eh? Si quieres eres banco y quieres dejar dinero en el Banco Central Europeo, te cobra. El eurodólar es el par más líquido del mercado, es el que más se opera. Aquí tienen una gran influencia también los spread o diferenciales de las rentabilidades entre la deuda europea y el americano. Aquí, mayores tipos de interés en Europa, mayor diferencia a favor del euro, más cotización más alta del euro, que es lo que os estoy diciendo. O sea, ahora estamos en los niveles mínimos de diferencia. Por ejemplo, un bono alemán de 10 años está alrededor del 0,40% aproximadamente, ahora no me lo sé de memoria, y el bono americano del 10 años se está cotizando ahora en 2,36%, o sea que la diferencia, digamos que es un 80 a favor del dólar. Si empiezan a subir los tipos de interés del euro, como van a hacerlo, porque el Banco Central va a dejar de comprar bonos, ese 1,80 se va a ir comprimiendo hasta 1,70, 1,50, 1,20, y eso iría en favor del euro en contra del dólar, ¿eh? Y eso todavía tiene recorrido al alza, por lo que el eurodólar, que se cotiza en el entorno del 1,17, pues cuando ya bueno, ahora está influyendo mucho en la cotización tema político de Alemania, pero vamos, yo creo que eso no tiene mucha importancia, y otra serie de razones, pero por encima de 1,20 creo que lo veremos en 1,20, 1,22, hasta 1,25 aproximadamente, es el nivel objetivo durante el próximo año, ¿no? También ya no existe tanto una correlación alta con el petróleo, ¿eh? Habían bancos centrales de Oriente Medio que compraban euros en el exceso de divisas que le entraban por la subida del precio del petróleo. O sea que era una correlación directa, subida del petróleo, subida del eurodólar por compra de bancos centrales. Eso ha desaparecido un poco. Aquí vemos también cómo el Euribor, que es el de junio, ¿no? Que es el de 3 meses, existe una correlación con el eurodólar. ¿Lo veis aquí? ¿Dónde estamos aquí? Septiembre de 2010, efectivamente. Ajá. Enero 2011. Vale. Este es el futuro del Euribor, os cuento. El futuro del Euribor no es el tipo de interés, sino el diferencial, o sea, es inverso, o sea, quiere decir que es la diferencia de 100 menos los tipos de interés que se esté hablando en el 3 meses, o sea, que caída del Euribor, subida de tipos de interés, por eso esto corresponde con esta subida. Quizás el ejemplo aquí está claro, ¿eh? Pues el futuro del Euribor. Indicadores importantes aquí, bueno, básicamente el IFO, que es un clima empresarial alemán, a los PIBs y poco más, ¿eh? Los datos de empleo y déficit, los datos de Europa no tienen mucho impacto en el mercado, son los datos de Estados Unidos sobre todo.
tienen más impacto en el mercado las declaraciones de banqueros centrales o las políticas monetarias. Los discursos de Draghi mueven mucho el mercado. La libra, bueno, pues país importante, cuarta economía del mundo, rechazó la adhesión al euro en el 2003. El 10% del Producto Interior Bruto proviene de la producción de energía, ahora ha bajado un poco, y el sector servicios, el sector financiero es muy importante dentro de esta política. El Banco de Inglaterra es un banco tradicional de toda la vida del mercado de Forex, ¿no? Se encarga de la política monetaria. Este es independiente, no depende del gobierno desde el 97. Anteriormente pertenecía al gobierno, os decía antes que no todos han sido independientes durante todo el tiempo. Es un banco muy enfocado en la inflación que publica un informe trimestral en donde da explicaciones de su política para alcanzar su objetivo, que está sigue estando en torno al 2,5%. Si no consigue, tiene que explicarlo y puede modificar los tipos de interés cuando estime oportuno. Es un banco bastante ágil, como digo aquí, para cambiar la política. De hecho, puede cambiar de opinión, no tiene ningún inconveniente en decir bueno, que cambian su política. Lo último que han comentado no se han definido claramente, pero son más alcistas, ¿no? En cuanto a tipo de interés que otra cosa, ¿no? Es una de las divisas más líquidas, también el libra dólar se cotiza mucho, suele tener también tipo de interés alto, ahora últimamente ya no, pero se consideraba una high yield, un tipo de interés alto, que conjunto con las divisas de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda, y en épocas de apetito de riesgo son divisas que se compran, ¿no? Por sus tipos de interés alto. Eh, eh, Se ve afectada también por los tipos de interés, aunque menos, ya os digo, porque tiene unos tipos de interés ya de por sí altos, tienen menos sensibilidad, pero también, ¿no? Y la cifra económica más importante aquí, con diferencia, es otra medida de inflación que se llama el RPI, la producción industrial, y el índice de gerentes de compra. Ahora vemos aquí el yen japonés, que es el principal exportador mundial, después de China. Bueno, es un importante exportador, eh, importador de materias primas. Eso está mal, es importador de materias primas, y con una balanza comercial con un superávit inmenso tradicional, ¿no? Pues Estados Unidos y China, después de la Unión Europea, son los principales socios, y Australia, importante. Australia depende mucho de China y de Japón. Se diferencia del resto de los países en que arrastra una crisis secular desde el año 90, con una crisis muy similar a la que hemos tenido aquí, con caída de la banca, una crisis financiera derivada del sector inmobiliario, 20 o más años de estancamiento con tipos de interés muy bajos y una divisa muy sensible también a todo esto. También a los cambios políticos de los que depende la política económica. La divisa ha tendido a fortalecer a su divisa, ¿no? Ellos realizan las operaciones habituales, ¿no? de compraventa de bonos y esto, y ya os digo, son muy activos en el mercado de divisa. Son muy precisos, además, tienen mucha información, es interesante cuando dan algún tipo de comunicado porque te dan muchas pistas, ¿no? Eh, Aquí, como dato anecdótico, casi el 90% de las intervenciones han acabado por debajo del nivel de 115. Evidentemente, cuando más se fortalecía el ¿no? Más caída de la divisa, ¿no? Y además las intervenciones suelen suceder con movimientos tras movimientos de gran volatilidad. Cuando se mueve muy rápido, la media de ellas han sido tras movimientos de 7 figuras en menos de 6 semanas.
sea, cuando se mueve de esta manera, cuando ha movido de esta manera es cuando ha aparecido, fortaleciéndose, claro, el dólar, el yen, cayendo el dólar yen, cuando ha aparecido el Banco de Japón detrás. Es impresionante ver cómo se mueve el mercado, cuando la acción franco suizo, vamos a ver, es la divisa de un país pequeño, pero es una economía muy enfocada a parte de la farmacéutica y la tecnología avanzada, muy enfocada a la banca, ¿no? Ha sido refugio de capitales, como sabéis, y el mayor destino mundial de capitales offshore, o sea, para evasión de impuestos, básicamente, hablando claro. La industria bancaria de seguro es el 50%, emplea al 50% de la población y por tanto es, ya os digo que es una divisa, mueve mucho dinero, mucho capital y por eso es muy importante, ¿no? Muy equilibrado, como es lógico, el balance comercial y el Banco Central es un banco independiente, determina la política monetaria, que sus objetivos son monetarios y de inflación y se encarga también del tipo de cambio. Eh, y al igual que el yen, el franco suizo es una divisa que se fortalece en tiempos de crisis, ¿eh? Y el Banco Central establece, bueno, siempre ha intentado que se debilite para favorecer su economía. No os quiero contar, bueno, lo que ocurrió hace un par de años, hace año y pico o dos, ¿no? Con el nivel de intervención del Banco Nacional Suizo, que con el euro, ¿no? En un momento determinado dejó de intervenir y bueno, la caída del divisa, del euro en este caso, y de subida del suizo fue tan brutal que hizo bastante daño en el mercado, como habréis oído, ¿no? O sea, en brokers no, que perdieron dinero por eso y inversores también, ¿no? Traders de riesgo, ¿no? De hecho, eso ha tenido influencia que hoy en día el volumen de operativo en el franco suizo ha decrecido por esto. Ha decrecido en muy porte, ¿no? Anteriormente era una divisa un poco más, ¿no? Que tenía una correlación estrecha con el oro, por ejemplo, ¿no? Y también los cambios en la regulación bancaria que ya se han producido, ya no se van a producir más, también tenían gran influencia, ¿no? Existe un indicador que es el COF, que es el índice de los ciclos de la economía esa, pero no es tan importante. Y por último, en el dólar australiano, un gigante que es economía de la región Asia-Pacífico, gran productor de materias primas, exportador del sector minero, mineral de hierro, es uno de los principales commodities o materias primas que influyen en su cotización. A las grandes economías de la zona, sus principales socios, Japón y China, Nueva Zelanda, Corea, y fuera de ello Estados Unidos. El RBA, que es el Reserve Bank of Australia, Banco de la Reserva de Australia, es autónomo, sus objetivos, la estabilidad de la divisa, el empleo y el crecimiento. Aquí incluye también la divisa, que es de los pocos bancos de cambio, porque Japón, a pesar de intervenir también en la divisa, las decisiones no la toma el Banco Central, sino el Ministerio de Finanzas. Objetivo de inflación un poco más alto, es un país con tipos de interés más altos, inflación más alta, entre el 2 y el 3%, y tiene un tipo de interés de referencia que se llama el cash rate. Es una divisa de tipo de interés alto, de hecho, hoy en día es la divisa de país de bono de 10 años a 3%, perdón, y eso será una de las razones, aunque todavía no van a subir tipos de interés, ayer lo dijeron, pero tendrán que subirlo. Una de las razones por la que yo creo que a medio plazo el australiano, sobre todo contra yen, australiano yen, recordar esto, hay que fortalecerse. Llevamos unos cuantos días que no para de caer
pero yo creo que estamos llegando a un soporte. Lo veremos la semana que viene, la reunión del martes, si queréis, lo podemos ir, ¿no? La correlación es muy alta, evidentemente, con las materias primas y hoy en día también con los datos de China, ¿no? El crecimiento en China le influye directamente y, bueno, los cambios climáticos son importantes. Bueno, hemos casi consumido, estamos ya a las 20:35 todo el tiempo, ¿eh? Eh, Hasta aquí quería llegar, bueno, había un par de cosas más, pero que no son importantes. Básicamente lo que quería mostraros es, bueno, las características de cada una de las divisas y qué es el MERDIVISA. Luego, en el día a día, las que vayamos teniendo, webinarios y seminarios, vamos a ver, vamos a ir viendo también cómo es la operativa y cómo se toman decisiones de inversión. También se maneja el riesgo, dónde se ponen stops, cuál es cuánto pueden en cada momento, depende de información, webinarios, seminarios en directo con TMS. O sea que va encaminado evidentemente a principiantes, a personas eh, que no tengan mucha experiencia, porque si lo que mucha experiencia se hubiesen aburrido mucho. Vale. Me dices que el audio se ha cortado, vaya, hombre. Bueno, estoy viendo ahora los esto que antes no lo podía ver. Bueno, está subiendo el euro. Vale. Lo siento, ve que el audio por lo visto ha ido mal. Papá. Bueno. Bueno, lo siento mucho. Vamos a dejarlo aquí y la semana que viene, por favor, apuntaros al martes. Vamos a hacer un. Yo creo que ha habido un problema aquí de conexión a internet. No, no hay esto. ¿Estoy viendo, José? Bueno, amigos, la semana que viene nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Me dice José Antonio que qué mercado de opciones es más líquido, el de Forex o las opciones SP, que el de Forex es el más líquido. Sí, José Antonio. Saludos, venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias, amigo.